Bienvenido y bienvenida otra vez a un programa más de Jóvenes por los DCDR. Hoy tenemos un tema súper importante y en realidad está muy vinculado a lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. Todos los temas que han conformado cada semana y de los cuales hemos profundizado. Justo hoy vamos a hablar sobre el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Es el eje del cual este programa sale cada sábado con un tema nuevo. Así que para saber acerca de este día, sobre los derechos sexuales y reproductivos, como saben, tenemos este bloque que despejará sus dudas sobre qué es los derechos sexuales y reproductivos, cuándo es que se establecen estos derechos, entre otras cosas más. Así que vamos al bloque ¿Sabías qué? El 28 de septiembre es el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Se establecieron por primera vez en 1994 en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se celebró por el auspicio de las Naciones Unidas en El Cairo, Egipto. Uno de los primeros escalones sobre los derechos sexuales y reproductivos fue en 1968 que se realizó en la Conferencia de los Derechos Humanos en Teherán, donde se incluyó el derecho de las parejas para decidir libremente y bajo su responsabilidad el número y espaciamiento de los hijos. En el Perú, los derechos sexuales y reproductivos están protegidos por los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y también por normas que abordan los diferentes contenidos protegidos, como la Ley número 28983, Ley de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley número 26842, Ley General de Salud y la Resolución Ministerial número 668-2004, MINSA, entre otras normas legales. Bueno, todos conocemos cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, entre otros derechos más. Pero estos derechos, justamente los derechos sexuales y reproductivos, son los que menos se habla o menos se conoce incluso, ¿no? Por ejemplo, el derecho al placer. ¿Sabían que eso es un derecho? Al igual que el derecho a escoger nuestra pareja. Eso también es un derecho, a pesar que no se le conoce como tal. Y hay muchos derechos más que a lo largo vamos a estar conversando. Y claro, para conocer y profundizar aún más de qué se trata este día y por qué nace los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en niñas, niños, adolescentes y jóvenes que también están sujetas a estos derechos, vamos con el siguiente bloque, Jóvenes en Acción. Hola, bienvenido a un nuevo programa más. El día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Este se conmemora cada 28 de septiembre de manera internacional. Tiene respuesta a la instalación en 1990 del quinto encuentro feminista latinoamericano y el Caribe, en el cual en un principio tenía relación a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Sin embargo, este hito fue abarcando mucho más, pues los derechos sexuales y reproductivos se convirtieron en un instrumento internacional
Vamos a hacer mención a una de las conferencias sobre población y desarrollo, en el cual se establece que también los derechos sexuales y reproductivos abarca la libertad de la persona de poder decidir el número de hijos, el espaciamiento entre estos nacimientos de sus hijos de manera libre. Y para ello, estos tienen derecho a información, atención de manera integral. Asimismo, se establece que una salud reproductiva y sexual de manera integral abarca el bienestar tanto físico, mental y social. De esta manera, los estados deben garantizarlo y asegurar estos derechos sexuales y reproductivos, que abarcan cada mes un poco más y de manera integral. Entonces, se reconoce la capacidad de poder disfrutar libremente de su sexualidad, sobre todo de poder disfrutarla de manera informada y segura, con una prevención del embarazo y asimismo, como antes mencionábamos, la capacidad de decidir cuántos hijos en el espaciamiento que ellos deseen tener cada persona. Este tipo de derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos en varios instrumentos internacionales, como la Convención Belle du Pará, como muchas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras más. Entonces, la gama de los derechos sexuales y reproductivos es muy extensa y abarca en forma general el bienestar sexual de manera física, mental y social de las personas y los derechos que conllevan esto. Este es un día para mirar hacia atrás y darnos cuenta los avances que han tenido nuestras legislaciones de manera individual, internacional, pero principalmente la promoción de seguir fomentando estos espacios de discusión y sobre todo de información de estos derechos sexuales y reproductivos. También es importante recordar que este día es un día conmemorativo, te mencionamos, de reflexión y sobre todo de analizar los avances de hace unos años atrás, que de 1990, como te mencionábamos, que tuvo la quinta cumbre feminista de Latinoamericana y el Caribe, hasta la actualidad, a través de las múltiples legislaciones internacionales y nacionales, entre otras más. Tal vez, o sin duda alguna, hablar de derechos sexuales y reproductivos es de una otra manera asegurar el bienestar de cada individuo, pero principalmente de la libertad de poder decidir en ellos mismos los proyectos familiares, la planificación que ellos quieran hacer con su vida y con su cuerpo, en virtud de la información, la salud y el respeto. Ya Milagros nos ha contado la historia de cómo es que nace, cuándo es que nacen los derechos sexuales y reproductivos. Todos y todas y todos estamos sujetos a estos derechos. No solamente los que conocemos o los que nos enseñan en la escuela o incluso en la universidad. Estos derechos también son importantes, tan importantes como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a no ser discriminados, entre otros derechos más, lo que hemos mencionado al inicio. Todos y todas deberíamos gozar de estos derechos y que no se nos vulnere o que se nos esconda incluso la información sobre ellos. Y bueno, por otro lado es que traemos el siguiente bloque y es que hemos tocado un punto, en realidad una población, que es la población adolescente, y justamente es este bloque donde vamos a escucharles. Viene el siguiente bloque, Voces en Acción, en alianza con Nick Marsh. Muchas gracias. Y es que ellos y ellas van a conversar y nos van a decir algunas de las cosas que opinan sobre estos derechos sexuales y reproductivos. Así que adelante, Voces en Acción. Hola con todos, soy Milagros y estamos en un nuevo tema sobre los derechos sexuales y reproductivos, y el nombre de ella es Claudia. Byron. Y pues, ¿qué saben sobre el tema? Yo creo que sería el derecho a poder elegir a nuestra pareja. Aparte de eso, yo creo que aparte de elegir a tu pareja también es cuidarla, tener los permisos de poder tocarla, besarla y abrazarla, tanto como cuidarse cuando van a tener relaciones. Como hay muchas formas de prevenirlo, como unas pastillas para que la mujer no salga embarazada, preservativos
tanto que los preservativos son a veces negados por algunos adolescentes en los centros de salud. Bueno, también hay casos donde los padres exigen a que las hijas se casen con una persona a la cual la hija no ama. Por ejemplo, que el padre quiere que se case por dinero, o la hija le gusta a las mujeres y pues no quiere comprometerse con un hombre que literal no le gusta para nada. Es cierto lo que dijo mi compañera Milagros, ya que nadie nos puede decir con quién debemos estar o a qué pareja debemos elegir. Por ejemplo, si a mí me gustan las mujeres y a mis familiares no les agrada eso, ellos no me pueden decir si es que puedo estar con ella o simplemente puedo tener a un hombre. Por otro lado, también está el derecho de que los adolescentes sepan sobre los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, ellos deben saber informarse bien sobre el tema, ya que algunos adolescentes fracasan en las relaciones sexuales. Por ejemplo, hay jóvenes que no tienen la mayor información sobre el tema y la mayoría llega a tener un bebé o un embarazo no deseado y eso. Además, no nos brindan mucha información sobre cómo cuidarnos y protegernos de la orientación sexual, como también sumado a que algunos padres no nos dan mucha información, ya que les da a veces vergüenza, roche o tenemos nosotros a interpretar algo mal, como acelerar nuestro proceso a tener más rápido relaciones. En los centros de salud a veces nos dan y a veces no nos dan información. Los centros de salud tienen la obligación de darnos información y los métodos anticonceptivos sin que estén presentes nuestros tutores o padres. Y también está el derecho sobre la educación sexual integral, que es que en los centros educativos, en nuestras casas, nos expliquen del tema, que nosotros tenemos el derecho de saber, estar informados del tema. Tanto así como tenemos derecho nosotros a estar informados del tema, o sea, cómo se hace un bebé, cómo podemos evitar tener un bebé. Yo creo que también nuestros padres o como las instituciones educativas deberían hablar un poco más sobre embarazos no deseados, relaciones sexuales, etc. También es importante que se respeten los derechos sexuales y reproductivos para que los adolescentes no fracasen en su adolescencia, para que ellos puedan estudiar, seguir adelante, tener un futuro y para que no puedan tener un embarazo no deseado. Como dijo Milagros, si nosotros seguimos estudiando y tenemos un mejor trabajo, tenemos más posibilidades de poder mantener una familia y podemos ya llegar a tener un bebé, 2 bebés como nosotros deseemos. Pero si lo hacemos antes de tiempo y sin información, podemos llegar a tener algo inesperado como un bebé. O sea, no estás preparado para tener uno, no tienes cómo cuidarlo. El embarazo no deseado es una de las principales cosas que ahorita en el Perú se está viendo. También en las niñas embarazadas a una muy temprana edad, cuando por ejemplo tienen 9 años, 8 años, que eso no es correcto. Continúen viendo el programa Educación Sexual Integral ya. Muy importante lo que comentaba Claudia, Milagros y Byron con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Y es que hemos visto algunas noticias donde a las y los adolescentes se les niega, por ejemplo, el derecho a el acceso a los métodos anticonceptivos. Y es que uno de los factores por los cuales en este caso, las adolescentes y también adolescentes dejan el colegio es el embarazo adolescente. Y parte de la causa es que no tienen el acceso a métodos anticonceptivos. Y este es uno de los tantos derechos vulnerados hacia los adolescentes. Y no hablemos sobre la educación sexual integral. A muchos y muchos de ellos se les niega esta educación fundamental
fundamental para que no haya niñas embarazadas, al igual que adolescentes, la prevención de ITS, entre otros temas más. Y bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con el bloque random. Buenas noches chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente bienvenidos a su bloque favorito Random. El día de hoy les voy a comentar cuáles son nuestros derechos sexuales y cuáles son nuestros derechos reproductivos. Los derechos sexuales fueron creados para proteger el ejercicio de la sexualidad libre, plena, segura, sin violencia, responsable, ni prejuicios de cada persona. Nuestros derechos sexuales son: 1. Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. 2. Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. 3. Derecho a elegir las parejas sexuales. 4. Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. 5. Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 6. Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién iniciar la vida sexual. 7. Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. 8. Derecho a la protección y prevención de las infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. 9. Derecho a recibir información y acceso a los servicios de salud de calidad sin ningún tipo de discriminación. Por otro lado tenemos los derechos reproductivos. Ellos hacen referencia a las garantías y obligaciones que tienen todas las personas relacionadas con la capacidad reproductiva. Los derechos reproductivos son: 1. Derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir ningún tipo de discriminación, coerción o violencia. 2. Derecho a decidir si se desea o no tener hijos o hijas. 3. Derecho a decidir qué tipo de familia se desea formar. 4. Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, en la educación o en el trabajo. 5. Derecho a la educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. 6. Derecho a acceder a los métodos anticonceptivos modernos, incluidos la anticoncepción de emergencia. 7. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. 8. Derecho al acceso a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de difundir y compartir los derechos sexuales y reproductivos a nuestros amigos, amigas, familia y nuestra comunidad. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Ya sabes, conmemoramos el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esperamos que toda esta información le haya sido útil y les sea útil a posterior. También les invitamos a que vayan y compartan todo el programa a sus amigos, amigas, conocidos en su muro de Facebook, en sus redes sociales. También invitarles a seguir viendo el programa todos
todos los sábados a las 7 de la noche estamos transmitiendo por Facebook Jóvenes por los DCDR. Así también tenemos otras redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Twitter y tenemos Instagram. Ahí también estamos subiendo información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Nos vemos la próxima semana en el programa Jóvenes por los DCDR. Chao.